Ahora estamos haciendo un balance hasta que, a ver cuánto estábamos ya, sí, ya vamos, acá está la mayoría. Yo quiero recordarles nomás que el otro día hemos repasado rápidamente los códigos en cuanto al agente de riesgo. Fíjense, el 40.216, 40.243, son distintas radiaciones que existen al nivel a nivel hospitalario, por ejemplo, o a nivel industrial. Hay muchos equipos que trabajan con radiaciones ultravioleta para poder, qué sé yo, hacer un barrido de cualquier programa industrial en una maquinaria compleja o moderna. Pero bueno, todas estas cosas que están acá agrupadas son radiaciones de distinto tipo, que cada una tiene su código y cada una tiene su especificación de acuerdo a la agente de riesgo. Fíjense que yo le pasé este apunte hace 2 semanas, es de los agentes físicos. Mostrarle y mostrarle también y comentarle que las radiaciones ionizantes y la no ionizante, recordándoles los conceptos de química que ustedes han adquirido, ya sea en la secundaria o ahora al comienzo del introductorio de la tecnicatura, que siempre las radiaciones ionizantes son las radiaciones que tienen un ion o tienen una masa molecular, un peso molecular, y que con un filtro como puede ser una chapa de hierro o una pared de hormigón, muchas veces es difícil de que siga propagándose. En cambio, las radiaciones o las ondas electromagnéticas pueden seguir propagándose porque son ondas que no tienen, digamos, una masa o un peso molecular en donde lo puedan filtrar. Quizá demora o quizá la atenuación en cuanto a las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, estamos pasando nosotros el túnel que va a Sanagasta y vamos escuchando radio y se nos acaba la difusión de la radio porque la onda electromagnética es muy difícil que penetren dentro de las paredes del túnel. Pero apenas salgo del túnel o cruzo, vuelve de nuevo a propagarse las ondas electromagnéticas, que son ondas no ionizantes. Las ondas no ionizantes también las tenemos en los celulares, las ondas no ionizantes también las tenemos en los equipos, digo, de comunicación que trabajan, y por ejemplo, la gente que están en la seguridad, la vigilancia, ya hemos aclarado ese tema, pero tienen la codificación y tienen una legislación también que nos ampara y nos protege, quizá con menos rigor que la ionizante, porque son las que causan problemas a nivel de salud, lo de la exposición a los rayos gamma, a los rayos beta, la exposición a los rayos X, por ejemplo. Siempre hay un protocolo, les comentaba el otro día yo a ustedes con el protocolo de los rayos X, por más moderno que sean los equipos, por más moderno que se están afectando, se están construyendo en estos momentos, la incidencia cada vez son menores, pero necesito yo un equipo de protección, qué sé yo, chaquetilla, delantales muchas veces aplomados o con cierta cantidad de plomo para que no penetre esas radiaciones ionizantes. Y esas radiaciones, yo les comentaba también el otro día, son reguladas y son controladas por la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía es la que autoriza y controla estos dispositivos, y que no cualquiera puede tener un equipo de rayos. La persona que hace, en este caso un odontólogo, un veterinario que tiene un equipo de rayos portátil, un médico que también que tiene los equipos portátiles, debe declarar y llenar una ficha para después, aunque la Comisión Nacional de Energía lo autorice para poder trabajar con ese equipo de rayos X, por ejemplo, como también es la medicina molecular o nuclear en este momento, con todo lo que es las distintas radiaciones, ¿no? Es necesario tener ese criterio,
por ejemplo, los agentes físicos. Les quería comentar también, bueno, yo les quería mostrar la radiación de los riesgos físicos, es un apunte que yo le había adjuntado. Después, hoy estaba chequeando y tengo otro apunte más que quiero mostrar, porque ayuda mucho también, siempre que trabajemos con 2 o 3 apuntes que hablan del mismo tema, pero que enriquecen la temática, nos va a permitir a nosotros también poder opinar de otro punto de vista. Fíjense que a veces está acá el apunte que dice llama ingeniería industrial, que ya se lo voy a copiar más tardecito o con mañana a primera hora. Ingeniería industrial es de un apunte, no es de este país, es del país de Chile. Chile es uno de los países que más ha desarrollado y tiene en vigencia todo lo que es higiene y seguridad, lo cumplen, lo hacen a rajatabla, porque justamente tiene mucha actividad minera Chile, en todos los departamentos o provincias que están al lado norte y el sur, en donde hay carencia laboral. La parte minera es, digamos, la actividad principal. No es como Argentina, que nosotros nos damos el lujo de poder decir no a la minería, que son contaminantes. No, nadie está diciendo que la minería son contaminantes, pero toda actividad industrial, toda actividad laboral tiene el grado de contaminación ambiental. Y yo le decía también el otro día, si contamina el ambiente, mucho más contaminan al trabajador. Fíjense que hablando de esto, me estaba recordando el otro día que por un video de la UTN, yo a ser docente de la Universidad Tecnológica de la carrera de Ingeniería Electromecánica y de Electrónica, el otro día mandaron en el WhatsApp de la UTN, estaban dinamitando el cerro que va hacia Chilecito, por Pampa de la Viuda. Estaban dinamitando el cerro en varios sectores, y los alumnos de ingeniería civil tuvieron la oportunidad única, porque no es una oportunidad única e irrepetible, de poder presenciar ese tipo de dinamita o dinamitar el cerro, para poder seguir construyendo el camino que va hacia Chilecito. Fíjense que digamos, todos podemos cuestionar que dinamitar el cerro perjudica a la flora, a la fauna, al paisaje, pero es un avance que necesitamos sí o sí. O sea, el camino a Chilecito es muy necesario para muchas veces después favorecer la actividad productiva. Todos conocemos que Chilecito es el departamento por excelencia en producción agrícola. ¿Ah? Y bueno, entonces necesita muchas veces tener un vínculo más cercano con la capital para poder trasladar los productos o poder recibir proveedores. En este caso, este camino que se está haciendo ha hecho de que los alumnos puedan, y por los alumnos que estudian ingeniería civil, la única manera de poder presenciar dinamitar el cerro y poder conocer la experiencia, porque quizá la mayoría de los chicos, ya no como estudiantes, sino como ingenieros civiles, van a poder recién, quizá, no sé, si en La Rioja o en el sur o en otro país, como digo yo, como Chile, en donde dinamitar para poder hacer camino, dinamitar para poder hacer una actividad minera, es algo prácticamente normal, que todos los días, entre las 2, 2 y media de la tarde, se hace este tipo de actividad. Yo que tuve la oportunidad de subir a la actividad minera por 4 años y medio, se hace 3 veces a la semana, o se hacía 3 veces a la semana, y en el horario de la tarde, después del almuerzo, y donde se bloquean todas las frecuencias. Ahora, justamente hablando yo de todo lo que es radiaciones no ionizantes, toda empresa minera tiene 8 o 10 canales de comunicación, ya sea de producción, de mantenimiento, de todo lo que es logística, higiene y seguridad,
Entonces, se cortan todos los canales para que quede solamente el canal exclusivo, por si llegase a haber algún evento, o que la dinamita, o lo que fuese, que la explosión pueda perjudicar a algún trabajador. Es una situación de emergencia que en esos segundos se tiene que parar todo tipo de actividad, más la actividad en radio. Se liberan los canales. Entonces, yo le decía que es importante tener en cuenta que toda actividad laboral tiene ese riesgo, y ese riesgo en cuanto a la actividad del agro, por ejemplo, todo lo que tenemos nosotros en la ruta 38, en la ruta 74, yendo para Chilecito, en el camino de la producción, en Aymogasta, yendo para Asamblea de los Sauces, todo lo que es Bañada de los Pantanos, con la producción de jojoba. Hay emprendimientos muchas veces de empresas multinacionales con el tema jojoba, pero que tienen que solamente respetar el medio, cuidar el medio ambiente, porque por más que sea plantaciones de olivo, de jojoba, de nogal, de vid, hay una contaminación a nivel también con los agroquímicos, hay una contaminación con los ruidos, o sea, porque una cosechadora, un tractor, una pulverizadora, genera ese tipo de contaminación ambiental que son quizá de menor escala que lo que contemplamos, pero no deja de ser una contaminación complicada para el rubro, para la actividad y para el sector. Fíjense, este apunte, le decía yo, el apunte de un sitio de Chile, aspecto básico de la higiene industrial. Le decía yo, si bien tiene mucha similitud con el apunte que yo le pasé en Word, que es Higiene 1, hay cosas también interesantes para tenerla en cuenta. Yo los quiero repasar rápidamente con ustedes, pero para que quede también como una información complementaria. Esta información complementaria es necesaria y justamente viene a terminar de dar una vuelta de rosca más con todo lo que analizamos. Fíjese, dice, en lo que sigue nos ocuparemos de revisar los aspectos básicos de la higiene industrial, cuya finalidad es controlar los riesgos de enfermedades profesionales. Veremos el concepto de enfermedades profesionales y otros temas relacionados con este concepto, como agentes contaminantes, vías e ingreso de agentes de organismos, límite permisible, entre otros. Todo lo que lo dice ahí ya lo vimos nosotros en el apunte de higiene 1, pero fíjense cómo muchas veces lo contempla o lo encara o lo presenta para poder también comprenderlo, ¿no? Dice, objetivo, entender que los conceptos de enfermedad profesional y su diferencia con la enfermedad común. Es la que yo le decía recién. Hay una enfermedad común, que es, por ejemplo, el coronavirus, una enfermedad común que tiene una circulación comunitaria, que si bien para ayudar o para poder solventar gastos al nivel salud, con los hospitales que saturaron, la RT lo contempló, pero justamente son enfermedades a nivel, enfermedad a nivel común o a nivel pandemia, ¿no? O a nivel contagio pandémico. Por eso es necesario también tener esa aclaración. Y después decía, conocer los agentes contaminantes, las vías de ingreso de organismos que afectan a la persona, riesgos de enfermedad profesional y su control a lo largo de la historia, dice, y en el desarrollo de la actividad laboral, junto a los riesgos de accidente, el ser humano se ha enfrentado constantemente a los riesgos de enfermedades profesionales. Ahí empieza la introducción y fíjense este cuadro del costado, dice, ¿qué tenemos por salud? No solo debemos asociar el concepto de salud a la ausencia de enfermedad, tenemos que ir más allá relacionado con el bienestar integral de una persona, ya sea física, mental o social. Ahí habla ya de de la mental, o sea, no solamente la parte física, la mental y la social, que muchas veces venimos asociando nosotros con el estrés laboral. Personas que están a cargo de una producción, para no bajar la producción, para poder mantener los niveles productivos en eficiencia y en eficacia,
corren también esta presión mental o esta presión laboral para que después luego se transforma en estrés laboral y complica mucho más al trabajador con este tipo de enfermedades que son en este momento las que más se han divulgado, las que más abundan en los puestos laborales de sectores jerárquicos, ¿no? El trabajador operario en una industria, en una fábrica, cumple la tarea, pero el que tiene que asumir el rol de producción tiene una presión mucho mayor que quizá no es física, pero sí es mental, ¿no? Él necesita tener quizá relajamientos de acuerdo a la presión o a la estructura que está contemplando, en este caso, la industria que él está manejando o el sector que él está gerenciando. Entonces, de esa manera nos ayuda a entender este tipo de concepto. Recorriendo de nuevo con el apunte, o siguiendo un poquito con el apunte, habla de un trabajo sano, es muy parecido todo lo que habla del trabajo sano al medio ambiente laboral seguro. Dice que es una enfermedad profesional, le damos el concepto así bien, bien puntual. La enfermedad profesional es causada directamente por el ejercicio de la profesión o el trabajo que efectúa un individuo y que le produzca incapacidad o muerte. No solamente las personas mueren por un accidente, las personas también pueden morir por una enfermedad laboral, llámese agroquímicos, enfermedades en los pulmones, pues llámese, por ejemplo, alguna enfermedad con respecto a la piel, con el contacto de los químicos. Entonces, y bueno, en este caso, el tema del coronavirus, que es una enfermedad que ataca a los pulmones, pero la persona que se contagió en la actividad laboral, por hacer una actividad laboral, ya sea de todos los que son personas esenciales, como la no, ahora ya como se empezó a abrir todo, puede contraer esa enfermedad o contagiarse de coronavirus y poder perder la vida relacionado a la actividad laboral. Diferencia con la enfermedad común, dice la enfermedad común es la producida por cualquier agente externo al individuo, como la gripe, y que no tiene relación con el trabajo de la persona. En cambio, la enfermedad profesional es ocasionada en forma directa por el ejercicio profesional y el trabajo del individuo. Son conceptos que vamos entrelazando con el apunte anterior. Y acá dice, por ejemplo, también estos cuadros que están en amarillo también son muchas veces importantes. ¿Cómo podemos saber si la concentración en la que se encuentra la gente es nociva para la salud del trabajador? Tenemos que comparar el resultado de la evaluación con los límites permisibles de dicho agente en un ambiente de trabajo. Acá hay un decreto 594 que no coincide con nuestro decreto, porque como le decía yo recién, este apunte es de Chile, es del país de Chile, entonces tiene sus propios números en decreto, pero es muy parecido a lo que yo le decía con los decretos reglamentarios que tiene la Superintendencia de Riesgo. No se entrega información clave al respecto, en este caso está solamente acotando la resolución o el decreto. Y acá en la higiene industrial tienen los pasos vamos, si lo vemos nosotros, a ver, justo me pasó un poquito, dice, la higiene industrial tiene la actividad de reconocer, hay que reconocer, saber que hay ruido, saber que hay contaminantes químicos, evaluar y controlar. Reconocer, controlar y evaluar están muy de acuerdo al apunte que nosotros también analizamos, ya sea cuando hacemos higiene analítica, higiene de campo, higiene operativa. Estas tres higienes se entrelazan entre sí para ver en qué nivel el trabajador, el contaminante, está afectando en las tareas diarias. Después, otro recuadro importante dice: la presencia de agentes o sustancias tóxicas en el ambiente no significa necesariamente que haya que debe producir una enfermedad profesional. Para que se produzca el daño es necesario recibir una dosis que exceda el límite permisible
que puede ser resultado de la exposición diaria sostenida en el tiempo. ¿Me esperan un segundito, por favor? Sí, profe. Fíjense que acá, por ejemplo, acá, en cuando nosotros empezamos a hablar, yo entiendo que todo trabajador de una actividad industrial conoce, sabe y deduce muchas veces que su ambiente laboral está muy cargado de, por ejemplo, en la industria textil, la inandería, está muy cargado de material particulado como el algodón. Si estoy trabajando en una fábrica de, por ejemplo, de silla, en el sector pintura, que el ambiente está muy cargado de todo lo que es solvente en cuanto a la pintura, porque justamente no le permite en algunos momentos poder respirar bien. Entonces, yo necesito medir para cuantificar. Yo cuantifico y digo, acá tengo este contaminante, el trabajador está 8 horas, y 8 horas con ese nivel, seguramente en 3, 4, 5 años o en 10 años, la persona va a estar muy afectada en cuanto a su oído, en cuanto a sus pulmones, en cuanto a la piel, la parte dérmica. Bueno, de esa manera es lo que dice ahí, porque ya lo cuantificamos, pero hay muchas veces lugares, sectores laborales que uno cuando va recorriendo nos pide asesoramiento, nos pide que completemos. Yo el otro día cuando les mostraba el tema de los agentes codificados, es para poder llenar en las planillas de la RT lo que se llama RAR. La sigla RAR deriva de los relevamientos de agentes de riesgo. Relevamiento de agentes de riesgo. Entonces yo, me piden un asesoramiento de una entidad pública a nivel nacional y yo les digo qué contaminantes o qué productos químicos trabajan. Y me dice, yo trabajo con esto, con esto, con otro. Bueno, entonces, digo, hay que hacer la medición, o si quieren, ustedes usan los EPP correspondientes, semimáscara, máscara con filtro y prefiltro. Sí, bueno, entonces, porque justamente el trabajador que está en la industria necesita o debe producir cierta cantidad de piezas. Entonces, no puede parar como un trabajador distinto que el asesoramiento que me pedían el otro día, donde yo, siendo una persona o un instituto que investiga, puedo parar, puedo establecer los tiempos máximos. Yo digo, bueno, 1 hora voy a estar trabajando con este producto, 2 horas me voy a hacer otro tipo de tarea, a la última hora de la jornada laboral vuelvo y termino a hacer, en este caso, con un cromatógrafo, con líquido gaseoso, con espectrógrafo, lo que fuese, puedo yo regular los tiempos, porque en la industria no se puede regular los tiempos, pero sí en una actividad de investigación, una actividad docente, la universidad también tiene laboratorio, y si yo llevo a los chicos al laboratorio a mostrar los distintos contaminantes, los distintos productos químicos, yo puedo establecer el tiempo máximo en 1 hora cátedra o en 1 hora reloj, el tiempo máximo para que los chicos no se expongan. Entonces, yo no puedo declarar, porque justamente este párrafo está diciendo, para que se produzca el daño es necesario recibir una dosis que exceda el límite permisible. O sea, si yo a los chicos, ya sea alumnos, si yo a ustedes los llevo al parque industrial, lo llevo al parque industrial a recorrer, qué sé yo, una textil, lo llevo a la fábrica a Colortec, lo llevo a Ritec, a Enot. Enot es una fábrica que está creciendo vertiginosamente, entonces digo, chicos, nos dieron permiso para visitar Enot, vamos a ver los agentes físicos, químicos y biológicos que tienen. Ustedes van a estar en una exposición totalmente distinta de los trabajadores, porque nosotros vamos a ir 1 hora, hora y media, y los trabajadores van a estar expuestos
los 365 días del año. Entonces, yo no voy a decir, no, bueno, yo porque estuve expuesto al ruido, me quiero que me hagan un análisis porque estuve expuesto al mismo agente de riesgo que están los trabajadores. Sí, pero tu dosis, el porcentaje de exposición en la visita es nada comparado con los límites permisibles como lo regula una tabla. Entonces, quiero que de esa manera o que entendamos que quizá yo he estado expuesto como los trabajadores al mismo nivel a los mismos contaminantes, con la misma dosis, pero mi tiempo ha sido solamente esporádico. En cambio, el tiempo del trabajador es permanente. Entonces, de ahí en más, son totalmente casos distintos entre un grupo y los trabajadores. Por eso ahí aclara y es importante tenerlo en cuenta ese concepto. Fíjense también que dice también en este cuadro que está en amarillo, el límite permisible de un agente o sustancia es un indicador de referencia del riesgo. No significa que exista una marca que separa la salud de la enfermedad del trabajo, pues todos los individuos presentan diferencias entre sí. Esto también es importante aclarar, por eso dice los límites permisibles, ponderado, temporal o absoluto, es para meternos un poquito más en la higiene analítica y poder entender que muchas veces hay personas, todos no somos iguales, cada uno ha tenido en la niñez o en la infancia o en la juventud alimentaciones distintas. Entonces hay organismos que pueden soportar un poco más que otros, por eso justamente al no ser todos iguales, significa que el no estar expuesto a 85 dBA, justamente creo que acá abajo viene la tabla de los niveles de dBA o de ruido, no significa que no nos pueda dañar. Hay personas que están más propensas a que su oído es más sensible y le puede dañar que a otro que puede aguantar quizá un poco más, pero nosotros establezcamos al que lo daña más, al más sensible, para a partir de esa manera poner la vara para arriba o para abajo. Esa es la única manera de también tener un criterio en el análisis de los puestos de trabajo. Ya enseguida viene esta tabla que yo le decía de los niveles auditivos. Fíjese que es las vías de ingreso que están acá explayadas en este apunte, es la misma que vimos nosotros en el apunte inicial: vía respiratoria, vía digestiva y vía dérmica o cutánea. Esas tres vías es en este caso la única manera donde nosotros tenemos que proteger con los EPP, en este caso los barbijos, la vía respiratoria por el tema del COVID. Cuando yo digo barbijo, no digo tapaboca, ¿no? Muchas veces nosotros ahora con el tema de la pandemia empezamos a usar tapabocas y que no son barbijos. O sea, hay una cierta normativa en fabricación. Yo, para poder considerar que el barbijo me atenúa o no me contamina, tiene que haber pasado por una cierta norma de calidad. Al no poder certificar esa norma de calidad, ese barbijo o ese dispositivo no es confiable. Por eso ustedes van a observar en la televisión la propaganda de barbijo que son N95, un Ato Protex, o barbijos que están hechos por el CONICET o por laboratorios de prestigio, que esos laboratorios sí me garantizan, o como el N95, con esta resolución, garantiza que realmente me va a proteger del contaminante o del agente de riesgo, de que no son bonitos, no son de color que nos gusta, de que no tienen la forma que nos gusta. Bueno, quizá no están hechos para eso, pero sí están hechos para proteger. Entonces tenemos que entender que la vía respiratoria tiene que usar el mejor barbijo. En la vía digestiva también tengo que ser muy estricto en la contaminación cruzada, porque toda la parte digestiva muchas veces ingresa cuando la persona está trabajando y está ingiriendo alimentos en el medio de la actividad laboral y no en los descansos obligatorios o pautados
donde se pueda hacer esa ingesta. Entonces, si yo estoy trabajando con productos con agroquímicos y a la vez estoy fumando y a la vez estoy ingiriendo algún alimento a media mañana, lógicamente que voy a contaminar por la vía digestiva con ese producto porque justamente no me he higienizado la mano o no tomé las medidas correspondientes para que haya una contaminación cruzada, ¿no? Entonces, esa vía digestiva, vía dérmica o cutánea, también tenemos que considerarla para no poder contaminar y no poder perjudicar la piel. Yo le dije, hay mucha gente, yo trabajé 4 años y medio en la finca Liliana, que está ubicada en Chilecito, para época ya ahora que vienen los calores, cómo hacerle entender a los tractoristas que usen los trajes esos blancos, los mamelucos descartables, esos Tyvek, que se puso mucho de moda ahora en la pandemia también para la parte médica. Esos trabajos son protectores, o sea, muy difícil que en este caso el coronavirus, los agroquímicos, ingresen a la piel del trabajador, pero bueno, el trabajador prioriza más que no le haga calor que protegerse a nivel salud, y así también se contagian o se contaminan con estos productos químicos, con estos agroquímicos, o con esta manipulación, todo relacionado y referido a esta sustancia, ¿no? Entonces, esa es una de las vías de acceso, también la vía dérmica o cutánea. Después, bueno, acá vuelve a hablar o aclarar con los agentes físicos, biológicos y químicos que habíamos visto anteriormente en el apunte. Acá habla del ruido, justamente porque quiere empezar a cuantificar también este tipo de exposición. Dice, el límite permisible de exposición a niveles de ruido para un oído de trabajador es de 85 decibeles, para una exposición continua de 8 horas. Si yo estoy 8 horas en un parque industrial, estoy 8 horas en una industria con la construcción, estoy 8 horas en una agroindustria, sé que yo hasta 85 decibeles puede mi oído trabajar tranquilamente sin usar ninguna protección laboral, protección auditiva. Y yo le decía el otro día, ningún tractor o ningún implemento que le ponemos al tractor, por más moderno que sea y nuevo que sea, siempre pasa de los 85 dBA, porque no nos olvidemos que tiene un motor a explosión, ese motor de explosión genera ruido, esos ruidos por lo general están por encima de esta vara que le ponemos que es 85, y entonces sí o sí el trabajador que está montado o manejando un tractor, una máquina pesada, debe usar los protectores auditivos. No, no lo quiero usar porque me transpira toda la parte del oído. No, la prioridad es establecer y cuidar esos oídos. Acá está la tabla que yo le decía recién. Yo también le quería mostrar la tabla, no sé si tengo tiempo, en la ley 19.587 de higiene y seguridad, también están los valores, pero acá, como Chile también adopta los mismos valores nuestros, está, digamos, acotada desde el 85 dB para arriba. Fíjese que dice ahí nivel de presión sonoro dB al nivel A, que es el nivel auditivo nuestro del ser humano. Yo les comentaba también, cuando veamos en 2 clases, vamos a ver los riesgos en ruido e iluminación. Y vamos a ver la legislación vigente en cuanto a ruido. Todo lo que es ruido, todo lo que es, en este caso, iluminación, o todo lo que es, está reglamentado. Hay una resolución que en el año 2014 la Superintendencia de Riesgo de Trabajo implementó, ha hecho de que esa resolución tome fuerza para poder establecer los valores límites permisibles. Fíjense, dice 85 dBA, puedo estar 8 horas. Ya para un ruido de 90 dBA, lo máximo que puede entrar una persona es de 2 horas, 52. Para 95 dBA, en un valor muy, muy elevado, por ejemplo, 95, a ustedes han escuchado en la calle un martillo neumático,
que está rompiendo el pavimento de la calle y que tiene justamente un compresor. El compresor, más ruido del martillo, ronda más o menos estos 95 dBA. Entonces una persona no puede estar más de 47 minutos al día sin una protección auditiva. Yo como vecino, como cercano a la tarea donde están haciendo ese tipo de actividad, la puedo tener quizá 1 o 2 horas, pero yo ya después que ellos cambian de sitio, se van a otro lugar, yo ya dejo de percibir ese ruido, pero el trabajador sigue percibiendo ese ruido, por eso los tiempos, por más que sea el mismo ruido, a mí ya me ha dejado de afectar y al trabajador que está manipulando ese martillo neumático continúa. Bueno, así como los 95 lo tenemos, qué sé yo, en un motor, en cualquier, de más o menos de 500, perdón, de 50 HP en una industria, lo tenemos, por ejemplo, en una selectora de aceituna, que continuamente va haciendo, en este caso, el vibrado de la aceituna para que se vaya desplazando, lo consigue con un motor de esa potencia. También lo tenemos, por ejemplo, en un decánter, en una industria del aceite de oliva. El decánter es la centrífuga que va separando el agua del aceite. Entonces, es muy complicado cuando yo empiezo a analizar los tiempos, y fíjese que 15 minutos, dice, yo puedo estar por la exposición de 100. Después, 1 minuto con 49 segundos para la exposición 110 y 29 segundos por la exposición de 115. 115 dBA. Cuando hablamos de 115, 110, estamos hablando de los decibelios a nivel A, y las explosiones que yo les decía que observaron y presenciaron los alumnos, estaban a una distancia más o menos de 1,5 kilómetros, son de los decibeles más o menos de 130, 140 dBA. Nada más que al estar a una distancia, el detonador, el que está ahí cercano a esa detonación, sí está percibiendo los 130, 140 en 10, 15 segundos. Pero los estudiantes que estaban a un kilómetro, a 1,5 kilómetros cerca del cerro, la atenuación, incluso no olvidemos que el ruido se va atenuando a medida que nos vamos alejando de la fuente generadora de ruido. Entonces, ha llegado con valores muy, muy bajos, cercanos a los 85 dBA. Por eso no usaron protector aditivo, pues sí usaron casco porque están en la actividad, están dentro del campo laboral y necesitan usar en este caso el protector como el casco. Después, ¿qué más les quería comentar de este apunte? Yo se lo voy a copiar enseguida, se lo voy a anexar al grupo como una parte, como yo decía, con una documentación respaldatoria y necesaria para poder sacar nuestras propias conclusiones. Fíjense que ahora el 8.3 dice agentes químicos, los gases y vapores permanecen mezclados con el aire sin formar sedimento, los aerosoles son partículas líquidas o sólidas dispersas en el medio gaseoso. Entonces, acá yo le hablaba recién todo lo que es gases, vapores, aerosoles en la industria química, una industria textil siempre tiene la parte de hilandería, la parte de tejeduría y la parte tintorería. Entonces ahí se trabaja mucho con tinturas, con pigmentos, con reactivos. Esos pigmentos reactivos tienen su complejidad a nivel contaminación, porque justamente para que quede y para que permanezca en la tela, tiene ciertos valores límite en cuanto a los productos químicos que utiliza. Acá habla, por ejemplo, de los gases vapores irradiantes, asfixiantes, anestésicos. Bueno, entonces se lo va clasificando o va hilando un poquito más fino con respecto al tema de los gases. Hay polvo, dice, visible y no visible. Dentro de estos últimos se encuentran los polvos respirables, neumoconiógenos y no neumoconógenos. Una neumoconiosis es un grave daño a la salud del trabajador provocado por los polvos neumoconiógenos al depositarse en los pulmones.
Por ejemplo, los que contienen sílice, o sea, el silicio, producen silicosis, es una enfermedad ocupacional que afecta a los mineros. Fíjense que toda industria minera, yo les decía, eso me estaba haciendo acordar una cosa que creo que ya les muestro enseguida, lo que dice la legislación. La actividad minera, de por sí, es la actividad que tiene todos los riesgos, o sea, de los que no imaginemos, tienen los riesgos porque justamente es un emprendimiento de alto riesgo en accidentes y en enfermedades que está concentrada en todo, por ejemplo, en nuestro país, a todo lo largo de la cordillera. Muchas veces los emprendimientos mineros están a niveles de altura por ahí, por más superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Algunos en el sur están, digamos, casi al nivel del mar, pero la complejidad en llegar al sector por los fríos, la nieve, los hielos. Entonces, son lugares que tienen mucha contaminación, mucha contaminación a nivel ambiental y a nivel laboral. Por eso acá dice la silicosis, por el tema del silicio, complicada, complejo. Yo le comentaba, en la industria del algodón, el material particulado del algodón, si bien no lo vemos, cuando muchas veces nos ponemos a trasluz, vemos la cantidad de partículas de algodón que está en el ambiente y que no nos damos cuenta, al no verlos, no usamos el barbijo, no usamos el protector correspondiente, y todo eso partículas de algodón se posicionan en los pulmones, ¿no? Generando el problema, en este caso pulmonar, como hablaba recién, de todo lo que es neumoconioniosis, en cuanto a la enfermedad relativa a los pulmones, ¿no? Enfermedades respiratorias, la gente que tiene ya una enfermedad congénita como el asma, no puedo meterlo yo en landería, o no puedo introducir en actividad de hilandería. Puedo ubicarle en otro sector, pero la hilandería es como condenarlo a la persona a que se complique mucho más su salud al tener una enfermedad congénita que es el asma y la situación o el ambiente desfavorable que tiene en cuanto a su actividad diaria. Por ejemplo, una neumoconiosis, dice, es un grave daño a la salud del trabajador provocado por polvos, entonces depositándose en el pulmón. Después, hablamos de aerosoles, le quería mostrar acá, higiene industrial, enfermedad profesional, diferencia entre enfermedad profesional y enfermedad común, ya lo hemos visto recién, condiciones que se generan en enfermedad profesional, vías de ingreso en la agente contaminante del organismo, respiratoria, digestiva y dérmica. Acá está haciendo como un resumen, fíjense, y después dice tipo de agente contaminante, físico, químico y biológico. Bueno, acá hay una pequeña guía de evaluación, que no es, el que quiera completar o lo quiera hacer, no es para nuestra materia de estudio, pero termina en este caso el apunte con este tipo de encuesta o este tipo de verdadero o falso de acuerdo a las preguntas. Lo que yo le quería mostrar antes de que terminemos, a ver si lo puedo visualizar en la presentación. Recién lo estaba, me esperan un segundito. A ver. Creo que está, ya les muestro. Creo que está en la legislación. Acá está. Fíjense. Este el apunte se llama Ley de Higiene y Seguridad, y ¿cuál sería? La 19.587. Yo otro día me olvidé de preguntarle, después ustedes me comentan, yo le voy a copiar, por las dudas, le voy a copiar las dos leyes, la de la 19.000 y la 24.000. Yo le decía, la 19.587 de higiene y seguridad siempre es antes. Y como desgraciadamente no cumplimos, o el accidente siempre bastaba la enfermedad, se tuvo que legislar para después de qué, del accidente, la enfermedad. ¿Cuál es? La 24.557. Pero la 19.587 establece todos los criterios, fíjense del artículo 1,
establece todos los criterios para clasificar a los trabajadores de acuerdo a su riesgo, y hay muchos rubros que tienen todos los riesgos. En este caso, él acaba de decir la industria minera. Este cuadro lo resume. A ver, espérenme un segundito. Acá está. Acá te dice categoría A, B y C. Seguridad e higiene de trabajo interno, asignado por horas profesionales. Bueno, acá, en realidad, este cuadro contempla las horas laborales del profesional de higiene y seguridad. También hay un cuadro que contempla las horas de médico laboral, pero yo quiero usarlo solamente para mostrar las categorías, porque cuando ustedes me hagan el comentario de la ley, yo no quiero repetir conceptos que quizá algún profe ya han hablado con el tema de la legislación, de las dos leyes fundamentales que nosotros tenemos que manejar, como la 19.587 y la 24.557. Grupo A, B y C, fíjense que el grupo A, B y C, el grupo A es un grupo muy, digamos, de actividad laboral muy tranquila, muy cotidiana, como si fuese un administrativo. Está en el grupo A, un trabajador en una oficina, unos docentes. Nosotros estamos en el grupo A, porque justamente el grupo A dice que solamente contempla los capítulos 5, 6, 11, 12, 14, al 18, 14, 18 y del 18 al 22. Significa que los otros riesgos, por ejemplo, el capítulo del 1, el 2, el 3, el 4, después el 7, el 8, el 9, el 10, el 13, después el 15, el 16, el 17, no está en este capítulo, porque no están expuestos a ese tipo de riesgos. Ya vamos a ir a los capítulos o artículos que dice acá, para que ustedes terminen de entender. Fíjense que después el B tiene agregado unos cuantos más, que tiene el A, tiene el 5, el 6, el 7 no lo tenía el A, lo tiene el B, el 11 ya estaba, el 12 también, 14, el 15, el 16 se le acopla a la categoría B. Y después, ¿quiénes son los que están en categoría B? ¿O quiénes son los que están en riesgo B? Los trabajadores en la industria, los trabajadores de la construcción, los trabajadores del agro, están en esta categoría B, en donde a su exposición a los riesgos están mucho más expuestos que un trabajador de una oficina, de un trabajador docente, de un administrativo. Pero el trabajador C, fíjense, está expuesto a todos los riesgos, o sea, a todos los riesgos, de verdad, a todos los capítulos, dice del 5 al 22, ¿eh? No se saltea ninguno. El 5, 6, 7, 8, hasta el 22 está expuesto el trabajador, y este trabajador es el trabajador de la industria minera, es el trabajador que está en la construcción de caminos, el trabajador que está trabajando en la intemperie, que tiene que tener un obrador, los que trabajan, por ejemplo, en la industria de petróleo, en este caso los trabajadores de Vaca Muerta. Hay mucha gente que cuando fue el fundio de Vaca Muerta, muchos trabajadores de La Rioja, ¿no? Que uno conoce, las fábricas o los emprendimientos olivícolas empezaron a cerrarse, y bueno, Vaca Muerta hace 3, 4 años estaba generando muchos puestos de trabajo, y bueno, mucha gente se fue a esos emprendimientos en el sur, y esos trabajadores, al vivir o al estar en una actividad expuesto a la intemperie, tienen todos los riesgos del capítulo 5 al 22. Eso le quiero acotar justamente porque yo no sé, rápidamente le voy a mostrar, a ver dónde estamos, los capítulos, o en este caso los riesgos. Fíjense, a ver. Artículo 5, bueno, dice recomendaciones de higiene y seguridad. No, estos son artículos, yo necesito ver los capítulos.
No lo tenemos acá, pero a ver, permítame buscar, vamos a buscar en la ley, yo lo tengo abierto también a la ley. En la ley habla de la ventilación, habla del abastecer en cuanto a ver, permítame que abra la ley 19.000, ley de higiene y seguridad, 19.587, ahí está. La ley establece que justamente para las condiciones edilicias obliga a que la empresa tenga esas condiciones edilicias con cierta prolijidad para que esos trabajadores, en este caso que están expuestos al A o al B, al C, puedan trabajar de una manera más segura. Fíjense que con el tema de ahora del coronavirus, ambientes cerrados, se piden, en este caso, la aula burbuja, todo se pide ventilación, se pide cierta circulación de aire. Acá están los capítulos 5, ¿ves? Fíjense, acá comienza el capítulo, estamos en la ley 19.587, y yo quiero mostrarles rápidamente, antes que terminemos la clase, los capítulos que contemplan los riesgos. El capítulo 5 lo dice protección, instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación. Entonces significa que toda la parte edilicia en este caso de lavabo, migitorios, la parte de confort del trabajador, tiene que estar en condiciones. El capítulo 6, ¿cuál es? Provisión de agua potable. Yo no puedo estar en un ambiente laboral en donde al trabajador no se le dé un agua potable, un agua segura. Esto pasa mucho en la época de cosecha en La Rioja, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, y muchas veces en Chilecito, mayo y junio, porque las cosechas en Chilecito demoran un poquito más, están más espaciadas, y se cosechan al último mucha variedad para el aceite de oliva. No es más para la aceituna en conserva, entonces duran un tiempo más. Algunas variedades recién termina su maduración plena para esa fecha en cuanto a mayo, junio, ¿no? Pero yo no puedo a los trabajadores en la época de mucho calor en La Rioja, enero, febrero, no darle un agua segura, porque todas las perforaciones que tiene la finca sacan agua de los pozos, pero esa agua no es segura. Esa agua no tiene a nivel físico y químico, capaz que andan bien, porque al extraerse de 200, 250 metros, 180 muchas veces en algunos lugares, o 100 metros, puede decir que tiene muy buenos minerales, todo, pero al nivel bacteriológico no está contemplado la ingesta de ese agua para consumo humano. Yo necesito darle cierta calidad de ese agua al trabajador cosechero, ya sea local o ya sea los trabajadores golondrina, porque son 300, 500, hasta 800 personas que se ocupan por un tiempo muy corto de 2, 3 semanas o un mes, y ese agua ayuda para que termine la jornada laboral. Una persona necesita hidratarse más los meses de enero y febrero. Entonces, si yo no le proveo de agua buena y segura, no pongo un buen clorinador de agua para si es que pueda hacer perforaciones, o en algunos lugares trabajan mucho para los trabajadores con agua corriente de agua de La Rioja, finca cercana, porque el agua corriente de agua riojana es segura, pero tampoco puedo poner, o por lo menos la finca, quizás tendrá que empezar a valorar los gastos, dispenser para los trabajadores, o sea, hay un valor monetario que tienen que empezar a manejar tanto los trabajadores como los contratistas,
para para que le cierre tanto al emprendimiento como al trabajador. Por eso siempre yo en época de verano, ya noviembre, diciembre, yo les recomiendo a todos los trabajadores que traigan el agua segura de su casa, porque por algún descuido, algún malentendido, o algún problema mecánico de la bomba clorinadora, puede fallar esa mezcla del cloro con el agua de perforación y puede estar dándome una mala calidad del agua. Entonces, el agua segura de mi casa, y además si yo la llevo muy fresca o la llevo casi un poquito media congelada, me permite a mí consumir el agua potable, segura, ya sea si yo la saco de la canilla o la llevo de una agua de mesa, un disperse que tengo personalmente, porque si yo doy de tomar un agua mala o con problema bacteriológico a 300 personas, 500 personas, tengan con cuidado que esas 300 personas, 500 personas van a tener problemas de salud, de diarrea, de vómito, a las 2 horas que han ingerido ese agua. Entonces, es importante el capítulo 6, proveer el agua segura y limpia. Y bueno, así como el capítulo 6, están los otros capítulos subsiguientes. Fíjense el 7, a ver si aparece el 7 acá. Ahí están los valores en cuanto al tema del agua. Es muy importante. Upa, se me pasó. Ha quedado apretado el mouse, no sé cómo. Ahí está. No. Se volvió loca la... Ahí está. Fíjense, ahí el faro, bueno. Lo que yo le quería resumir, no solamente era con el capítulo 6, aparatos para izar. A ver, este capítulo se salteó mucho los capítulos anteriores. Vamos a los capítulos 15. Vamos un poquito más arriba, ya que estamos. El día aparecía en todo, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 10, no, el 12 que aparecía en los 3, iluminación y color. Fíjense, el 11, ventilación. El 11, ventilación, el 12, iluminación y color. Yo no puedo tener a una persona trabajando en la parte administrativa en penumbra, a la oscura. Necesito que en el banco, en el pupitre o en la mesa de trabajo tenga más o menos de 400 lux para arriba. Esos valores que yo le estoy diciendo, 400 lux, los vamos a ver cuando analicemos la resolución 84-85 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Pero yo le adelanto, iluminación y color, en este caso yo tengo que tener colores que me motiven y no que me cause sonolencia. Llámese los colores fuertes como el rojo, que cause este tipo de impacto cuando yo estoy continuamente observando este tipo de color en torno o reflejo, ¿no? Ruido y vibraciones, ya terminando esta clase de hoy, tengo que tener un ambiente excepto o protegidos al trabajador con valores de ruido y vibraciones al nivel músculo esquelético. El músculo esquelético en un tractor, en un agro, de una moto, de un martillo neumático en la parte de la industria de la construcción, también tiene sus valores mínimo y máximo. Bueno, chicos, mañana vamos a continuar, perdón, cierto que mañana no tenemos clases, perdón. El martes que viene vamos a tener la clase del martes, vamos a terminar con este capítulo para pasar a otro tema y ver las resoluciones, como le decía yo recién, con el tema de niveles de ruido y de iluminación, y encima por la legislación vigente, que es de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en donde es lo más actual que estamos tratando de pasar la información a ustedes, porque justamente rigen valores nuevos, enfermedades nuevas, en todo lo que es prevención de enfermedades profesionales. Bueno, nos vemos el martes que viene, alumnos. Cuídense, por favor, y cualquier cosa, yo más tardecito o primera hora de mañana estoy pasando este material
Le estoy pasando el otro higiene y seguridad, que es el amarillo, el fondo amarillo, que es de otro país, el apunte. Y creo que, a ver si puedo pasarle también, por las dudas, le paso el de la 24.557, si no lo llegasen a tener. Nunca está de más que tengan información y que la puedan compartir o que la puedan aprovechar para, o sea, no solamente para la materia mía, sino también para lo que es seguridad y para lo que es materias que el año que viene ustedes van a tener todo lo relacionado con higiene 2, seguridad 2, higiene industrial, todo eso está, o seguridad industrial, perdón, todo eso está relacionado con este tipo de agentes de riesgo y prevención de accidentes. Que tengan una buena semana, chicos, hasta luego, y cualquier cosa más adelante, la clase del martes y miércoles, vamos a ver cómo de alguna manera podemos recuperar la clase que no tuvimos ayer. Hasta luego. Perfecto, profe. Hasta No, luego, profe. profe, gracias. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. luego. Hasta luego, Hasta luego. profe. Que ande bien. Buenas noches.